Здравствуйте, девочки, здравствуйте, мальчики. Смотрите на меня в окно и мне кидайте свои пальчики, да, ведь я сажаю алюминиевые огурцы. Ya estamos entrando a Pax Rúsica en este 4 de abril del 2024. Pareciera que ya estamos casi a fin de año, pero no, recién empieza el año, es el cuarto mes del año, pero hemos padecido tanto cambio de gobierno, situaciones de salud, estas vacaciones extrañas de una Pascua que se prolongó hasta el 2 de abril, bueno, todas estas cosas nos pesan en la vida de cada uno, pero hay algo que nos pone contento cuando escuchamos las musiquitas de nuestras cortinas musicales, de nuestros programas, en este caso el de Pax Rúsica, y nos ponemos contentos porque encontramos algo de la habitualidad, porque haber salido de la habitualidad durante casi 10 días se nos hace difícil. Y sin más, voy a saludar a la querida Ana María. Vamos a empezar por Ana María Yarmoluk, que debe estar en Mar del Plata. ¿Cómo te va, Ana María? ¿Cómo andás? Здравствуй, Mir. Muy bien. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Cómo está toda la gente allá en la radio? Aquí Bien. Con muchas ganas de trabajar, de hacer nuestros programas, con Pax Rúsica, que hoy tenemos una noticia que durante estos días de convalecencia leí y me encantó y quiero que ustedes lo cuenten, que es ¿qué hicieron los rusos en Malvinas? ¿Y qué les pasó a ustedes? ¿Qué le pasó a Silvana? ¿Cómo está Mar del Plata, Ana María? Mar del Plata está bien. Luego del 2 de abril estuvimos en el desfile, en la marcha, participando. Fue muy emotivo porque se convocó muchísima gente, participaron muchísimas escuelas, jardines de infantes, además de todos los espacios de la comunidad, incluyendo a las colectividades y por supuesto, bueno, a los veteranos. Fue un reencuentro con nuestro pasado no tan lejano. Uh-huh. Y bueno, sus discursos fueron muy duros por la situación que se atraviesa en este momento en el país. José María Lambertini, que es el presidente del Centro de Exsoldados Combatientes, habló sobre la situación actual, sobre todo lo que ya sabemos, ¿no? Un admirador de Thatcher en nuestro gobierno, sobre temas que no son muy personales y que tienen que ver con la historia argentina y con la soberanía de las Islas Malvinas. Y, por supuesto, toda la gente conmovida y con mucha emotividad pasó ese día. Sí. Creo que las efemérides, como fueron las del 24 de marzo, del 2 de abril, la gente, todos aprovechamos para abrazarnos a nuestros afectos, a nuestras cosas más sentidas de nuestra historia, y bueno, y la verdad que hay que reconocer que el tema de Malvinas no se cae, se sostiene, lo sostiene la gente, lo sostienen los combatientes, lo sostienen los niños, los jóvenes, y eso es saludable porque de ahí se puede renacer en la lucha por la soberanía y en un montón de cosas que hoy parecen perdidas. Pero bueno, vamos a saludar a tu querida hermana Silvana Yarmoluk. ¿Cómo te va, Silvana? Buenos días. Здравствуй, Нестор, с возвращением. Bueno, querida Néstor, con tu regreso entre los vivos. Ay, por suerte la estás pasando mejor que mucha otra gente, porque de verdad que esta epidemia que hay es terrible la ausencia del Estado, que tiene que regular un montón de cosas. Me tengo que quejar al aire, yo creo que no es mi única queja. Es impresionante la falta de cara que tiene el gobierno, porque ni siquiera la gente sabe quién es el ministro de Salud. Ruso se llama, claro, para variar, con doble S. Pero es terrible la falta de comunicación
En este caso los medios están suplantando la cuestión del Estado, y eso está bien por un lado, está mal por el otro, porque en realidad no hay voceros oficiales en los medios, entonces se puede decir cualquier cosa. Podemos hacer un repelente con canela, clavo de olor y no sé qué otra cosa, y la falta de repelentes es terrible. Yo estuve en el supermercado fin de semana y se daba de a 3 por persona en un supermercado. Si había espirales, ya no hay más. Es terrible lo que está pasando. Y te cuento Sí. un poco, mi mujer también está con dengue y los dos tuvimos hospitales diferentes. Yo fui a la Anchorena, ella fue al hospital italiano. Y ayer hablaba con Eric Calcaño también, él fue al hospital alemán. Cada uno, que son privados, que son caros, digamos, algunos, en el caso mío y de mi mujer, pagado por obra social, pero bueno, son hospitales importantes. Cada uno tiene su propio protocolo. Entonces, el tratamiento de la misma enfermedad es diferente según al hospital que vayas. Al no haber un Estado que protocolice, que dé directivas, y bueno, las empresas privadas, que son quienes administran y gobiernan los hospitales, utilizan los métodos que más le convienen, que más baratos le salen. Me acuerdo la primera vez que fui al italiano, me dieron un papel, dice, si tiene estos síntomas, quédese, si no, váyase. Y bueno, terminamos yendo porque eran más de 2 horas y media y nadie nos daba bolilla. Bueno, pero lo que quiero decir es esto que vos señalás, y que hay que señalarlo siempre, porque es una norma para nosotros, una ideología. La defensa del rol del Estado, que la gente no se da cuenta hasta que lo pierde. Por ahí dicen muchas pavadas, no, que el Estado me saca plata, que yo puedo vivir con mi trabajo, que el Estado a mí... El Estado es parte indubitable, Mirá. es parte esencial de la vida. Te cuento que estuve un poco participando en un chat de estos rusos nuevos que llegaron hace poco con lo de la guerra, como dicen ellos, que son damnificados, ideológicos, liberales, liberasti le dicen allá en Rusia. Ellos todos luchando por el presidente actual, ¿no? Diciendo que es la mejor política, qué sé yo. Y entonces, en el medio del fragor de la lucha de yo contra todos, ruso, en un chat, ¿viste? De repente hay un papá que se presenta y dice, ay, tengo un hijo recién nacido y el pediatra de él se fue de vacaciones por el fin de semana largo, ¿me podrían dar, por favor, una guardia donde me pueda atender? Sam, a los 3 minutos, una lista de toda la gente que más o menos está acá más de un año, una lista de hospitales públicos le dieron. ¿Entendés? Claro. Y yo no lo podía creer, digo, no, qué hijos de su madre, porque no tenés otra. Pero bueno, yo quería agregar un poco a lo de Ana, lo que dijo Ana, que las comunidades, las colectividades también estuvieron presentes en todos los países, en todo donde hubo vigilia. Nosotros siempre hacíamos vigilia en Mar del Plata, y hubo una noticia relativamente hace poco con que, bueno, asumió en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, en la Cancillería, el rol de representante de Malvinas, una persona que se dice ser compatriota de Rusia, porque obviamente tiene ascendencia rusa, que era Nicolás Kazantsev, o Kazantsev, como le dicen en ruso. Y nosotros rememoramos ese día que hay un caído en Malvinas que es compatriota también, que se llama Máximo Pajalchuk o Pasalchuk, que tiene 2 placas hechas, una en Mar del Plata por haber nacido en Mar del Plata y es conocido en nuestra familia, que fue uno de los primeros caídos en Malvinas, y después en La Plata, porque él estudiaba en La Plata en ese momento cuando se lo llevaron de Colimba, ¿no? Quiero decir que hay 2 lados de la moneda también de este lado. Hay traidores y hay patriotas que están enterrados en esta tierra y que forman, es como una vuelta, ¿no? Y también un poco un paralelismo entre lo que pasó en Rusia en la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial y la reescritura de esa historia, pero la reescritura de esa historia se hace por la OTAN o por el mundo occidental, ¿no? De quién ganó, entre comillas, o quién salvó al mundo del fascismo. Acá es raro porque entra desde el lado de en este actual Estado argentino, gobierno, ¿no? El hecho de la reinterpretación de lo que fue no solo los desaparecidos
30.000 del 24 de marzo que se acaba de conmemorar, sino lo de las Malvinas, ¿no? La reescritura de su propia historia, no sé ni cómo llamarlo, ni si revisionismo, cómo, es trágica. Eso no trae nada bueno. Y bueno, para entrar un poco en tema de lo que me habías dicho, en Pax Russica hicimos un artículo que está publicado en el Twitter y en nuestro Telegram, que fue una recopilación de cuál fue el rol de la Unión Soviética en ese momento, en la guerra de las Malvinas, en la guerra de las Malvinas o en el Atlántico Sur, ¿no? Porque vos leíste esa historia y te interesó, porque hay varias puntas. Claro, a principio, después de la Segunda Guerra Mundial, con el hambre y todo eso en Rusia, de alguna manera no en Rusia, en la Unión Soviética, se hizo una gran cantidad de barcos, que ellos le llaman trawlers o arrastreros frigoríficos, que salieron por el mundo a pescar. Y muchas de las pescas que ellos después llevaban a Rusia congeladas se hizo en costas argentinas, en costas chilenas, en costas peruanas, en costas africanas. Y por ahí por los años 60 se hicieron varios acuerdos y nosotros tuvimos el acuerdo de las 200 millas, ¿se acuerdan, no? Que tenemos ahora también un lío con aparentemente un barco chino, que bueno, nada. Entonces, en la época que yo estoy nombrando, que es 1977, recuerdo eso personalmente, porque tuve un bullying tremendo, como yo era la soviética en el grupo de mi escuela. Yo fui a una escuela provincial, común y corriente, siempre fuimos a colegio. Sí, la escuela número 14 Cristóbal Colón, que está a una cuadra del complejo Punta Mogotes, la gloriosa escuela primaria. Y después fui al secundario al Mariano Moreno, que somos contemporáneas con Ivy Cángaro, que el otro día lo hablamos en el otro programa Radio Rebelde. Bueno, la cuestión es que esa vez se habían arrestado aparentemente 19 barcos y salió toda la poca flota que teníamos a la cabeza del almirante Macera en ese momento a relucir con el mundo, que habían atrapado barcos pesqueros rusos. Ellos decían rusos, pero en realidad eran soviéticos, porque representaban más allá de Rusia, que 5 barcos habían entrado en 200 millas, que le habían confiscado la pesca, no solo la pesca que pescaron acá, sino la que habían pescado en África, y latas y todo. Y bueno, y habían dañado uno de los barcos búlgaros también, porque Macera mandó a decir que si encontraban los barcos dentro de las millas, que los bombardearan para hundirlos directamente. Barcos pesqueros que no tienen armas, digamos, ¿no? Bueno, sí. Y ahí también publiqué en el artículo un video con un link que lo lleva a un video de las noticias argentinas de ese momento. Así que lo pueden ver, porque es rememorar un poco la historia. A mí, yo me agarré a trompadas en la escuela por esa razón. Sí, salí damnificada de un ojo, vine con un ojo en compota de mi casa, porque yo era la maldad del mundo, porque era soviética, ¿me entendés? Eso, yo tenía 12 años en ese momento. Pero bueno, rememorando un poco lo que siguió a eso, bueno, ya después se habían arrestado a los capitanes, o sea, mi papá fue traductor de ese arresto, porque se hizo en Chubut. Él también era traductor técnico de varios barcos soviéticos que después formaron base, y Tandanor, la empresa Tandanor, los arreglaba aquí hasta los años 90, en donde todo se destruyó. Pero ¿qué pasa? Cuando vino la cuestión de Malvinas, muchos barcos soviéticos estaban pescando fuera de las... ¿Y los arreglaban en Tandanor? Sí, en Tandanor, exacto. Sí, y en Bahía Blanca también. Y en Bahía Blanca, sí. Mi papá trabajó 20 años así, como traductor porque técnico. Tandanor sigue existiendo, sí, mal que volvió. les pese a todos los liberales, y es un astillero importantísimo de toda Latinoamérica, que lo sostiene la lucha de los trabajadores, igual que pasa con el astillero Río Santiago. A mí me tocó ir y es fantástico. Tandanor, ahí están los submarinos, hay barcos gigantescos, espacios maravillosos. Así que tu padre trabajaba de traductor.
traductor técnico. Él hacía o sea, un barco paraba acá por 2 meses, la tripulación que andaba 6 meses dando vuelta por el mundo volvían en avión, porque te acordás que acá paraba el Aeroflot, en la compañía soviética, justamente por sí. eso les tocó venir, y durante 10 años estuvieron viniendo con pasajes muy baratos, que me acuerdo en la época de Alfonsín todo el mundo se iba a Europa a través de Moscú porque era la mitad más barato que cualquier otra compañía de vuelo, no sé si te acordás, pero ellos hicieron ese acuerdo para que las tripulaciones, mirá cantidad de tripulación que se iba, cada barco tenía 600 tipos, así que ellos se cambiaban cada 6 meses las tripulaciones, y acá llegó a haber parados 10 barcos en arreglo en Tandanor, para cambiarle no sé, las motor, lo que sea. Sí, Eso fue una historia muy, muy interesante durante muchos años. Pero aquí que en la época de las Malvinas había muchos barcos pescando en el área, y no se contó hasta ahora, recién ahora están sacando a relucir documentos, no solo Rusia, sino está Gran Bretaña también, están desclasificando documentos, y nuestros aviadores argentinos en ese momento entre los barcos rusos habían notado la potencia de un radar que no era correspondiente a un barco de pesca. Y es verdad, están reconociendo que había un barco de espionaje. ¿Por qué? No solo por la cuestión argentina, ahí fue donde muchos de estos barcos salvaron a varios soldados nuestros cuando fuera de la exclusión que había puesto Gran Bretaña, habían hundido al general Belgrano, ¿no es cierto? Sí, entonces muchos chicos fueron rescatados por los barcos pesqueros rusos, soviéticos, y también se les daba información de logística a través de este barco espía ruso, soviético. Digo ruso porque todo el mundo pone soviético. Además, la Unión Soviética en ese momento no participaba solamente por la bondad, porque hay que reconocerlo. Ellos necesitaban saber qué poderío armamentístico tenía Gran Bretaña, y bueno, y esta guerra también funcionó como canal de información para ver qué es lo que habían tirado a la guerra, digamos, cuáles son los armamentos. Se habla de un crucero, no me acuerdo cómo se llama en este momento, se habla de un portaaviones que tenía 18 cabezas nucleares que estaban llevando para las Malvinas. Así que toda esa información era recopilada por este barco espía, de alguna manera, y se mandaba no solo a Argentina, le daban la localización a los pilotos que tenían un rol preponderante para nuestra armada, ¿no? Pero había rusos en Malvinas o no? ¿Los pescadores estaban en Malvinas? No. ¿Pelearon con los ingleses? No, hay un mito que se cuenta que fueron porque los rusos eran especialistas en construir aeropuertos, pistas de aeropuertos en lugares de extremo frío, porque tienen ciudades que tienen 40, 50 grados bajo cero. Entonces habían llamado una brigada militar para la construcción del aeropuerto de Puerto Stanley. La pista. Y cuentan que en los primeros días de guerra... Cuando la dictadura va a Malvinas. Ya claro. Con un gobierno, entre comillas, argentino en Malvinas. Exacto. ¿No? Y sí, dice, como esta era una brigada militar, se cuenta que ellos pelearon durante 2 o 3 días en el asalto a favor de la Argentina, obviamente, pero que después el Ministerio de Relaciones Exteriores los mandó a buscar y se los llevó a todos y se terminó ahí Esto es un mito porque no hay forma de comprobarlo, sin embargo, mucha gente dice que hubo gente de esa brigada que habló y comentó esto, pero vale la pena porque cuando corre este tipo de información quiere decir que algo de verdad debajo de esto hay, ¿no? Pero bueno, son todas cosas. No, y además sirve por varias cuestiones. Una, que la disputa de los mares es entre los países importantes como Rusia, Inglaterra, Estados Unidos, es constante. Esto mismo sucedió, ahora estaba leyendo hoy a un amigo que ha hecho una investigación sobre el submarino hundido, que
Sí. para él es un ataque inglés al submarino argentino. También ahí aparecieron investigadores rusos, hubo submarinos que pudieron investigar. Digo, el mar está atravesado constantemente, no son olas solamente, sino que hay una disputa, y además la OTAN ahora que ha puesto en la base militar de Malvinas orientada también a avanzar sobre la Antártida Argentina, digo, es una zona en disputa gravísima que nosotros no podemos descuidar, y cualquier información nos viene bien. Lo que pasa que, bueno, los medios de comunicación en Argentina lo descuidan eso. Tenés razón, pero nosotros no tenemos ni una flota militar como para controlar toda la extensión de nuestro mar argentino, que esto ya es una cosa vieja, porque una de las escenificaciones era un escenario escrito, lo de Macera arrestando a 19 barcos cuando había millones de barcos pescando de hace un montón de años, españoles, chinos, todo una el mundo. sobreactuación para Occidente, sí, de Macera. Totalmente. Que se peleaba con los militares del ejército que decían que andaban bien con Rusia. Claro. Bueno, pero era la esas son cosas militar. Sí, esas son cosas que las seguimos sufriendo hoy día porque no tenemos ni armamento ni logística para controlar nuestro mar argentino, pero además porque hay un montón de venta de concesiones por debajo de la mesa, arreglos políticos raros, digamos, ninguna persona o ningún gobierno serio se va a, digamos, aventurar a algo que no esté de acuerdo con antelación. Con alguien estuvieron firmando. No solo, no estoy hablando de los barcos rusos, los chinos, porque todo el mundo le echa la culpa a los chinos que vienen acá a pescar calamar, todo eso. Si no los dejaran y hubiera una ley y hubiera un control, no estarían los chinos ahí, digo, ¿me entienden? Entonces, lo digo desde el punto de vista que nosotros nos quejamos, pero no tenemos con qué. Pero vos que sos del puerto marplatense sabés que la merluza, que es tan querida en Portugal y España, en la Argentina, en un momento fue depredada totalmente, y no por chinos ni rusos, sino por los mismos portugueses y españoles. Y por nosotros también, porque se daban permisos de pesca cuando no correspondía. ¿Qué pasó con este barco chino? Lo más importante de la situación del barco chino que no es chino, que es argentino, y el tipo también hace 20 años o 30 que tiene la ciudadanía argentina, el chino del sur, que agarraron hace poquito, no es un problema de que pesque la merluza, está pescando fuera de temporada y está pescando cría. Está matando un pescado que mide 10 centímetros en vez de el metro que tienen que medir la merluza. O sea que está matando el futuro de la pesca. Ese es el problema. Nosotros tenemos vedas por época que no se puede pescar ese producto porque se necesita reproducirlo. Lo mismo pasó con la anchoita, pero ese es otro tema. Somos especiales. Pero está bueno meterlo, porque a veces uno piensa, bueno, es un programa sobre Rusia, paz rússica y todo lo demás, pero sirve para mostrar que históricamente están entrelazados todos los países, pero fundamentalmente la grande potencia, como era la Unión Soviética en aquel entonces, en una disputa donde Argentina geopolíticamente estaba comprometida con la dictadura militar, a favor de Estados Unidos, cosa que hoy sigue sucediendo con Milei, pero que tiene que ver con los intereses nuestros. Nosotros no miramos el mar, nosotros no conocemos esto que vos decías. Me acuerdo cuando peleamos, armamos la mesa del Paraná, nos llamaron de Gendarmería, me tocó ir a mí, a Verón y a Mempo Giardinelli, y nos mostraban el enorme esfuerzo que hace Gendarmería, porque Mempo había sacado una denuncia de que Gendarmería no controlaba. Dice, miren, con lo que nosotros tenemos, miren lo que controlamos. Y era impresionante ver el mar argentino en las computadoras que nos mostraron los gendarmes, prefectura, la cantidad de barcos de todos los colores que hay en el mar argentino, en el mar, en el Atlántico Sur. Sean 200 millas o no, pero bueno, creo que valió la pena este relato. Sí, Ana. Ana. Es justamente lo que había hablado justamente Lambertini de excombatiente de Malvinas, justamente hacía hincapié en esto. Mientras el Reino Unido aumenta el área de restricción alrededor del archipiélago, realiza maniobras bélicas innecesarias y se depredan nuestros recursos,
no se ve una posición firme de la diplomacia nacional en cuanto al reclamo de soberanía, ni frente a la creciente militarización, ni al anuncio de la construcción de un puerto de aguas profundas que se anticipa como la proyección del Imperio Británico sobre la Antártida. Dijo eso. Sí. No, claro. Y por estos días donde anda la generala Richardson recorriendo Neuquén, creo que en el día de hoy iba a Neuquén, y después quiere ir a Tierra del Fuego, justamente para vigilar que ahí no se construyan puertos de aguas profundas que quieren controlar los sellos desde la OTAN, no en Tierra del Fuego, sino en Malvinas. Digo, todo esto debería hablarse todos los días en la Argentina, por eso, aunque sea en diagonal hablando sobre Rusia, creo que vale la pena porque estamos todos involucrados en este tipo de situaciones. Así que no, sí. Por eso yo quería traerlo esto, además de lo simpático de que hayan combatido o no este mito que decía Silvana, pero está todo entrelazado. Y acá en la Argentina, bueno, terminamos viendo Gran Hermano. Sí. Nos va quedando, son las 10:30, sí, queridas Guillermo Luca. Sí, ahora vamos a tener en la segunda mitad, vamos a hablar con el profesor Sebastián López Calendino, que fue uno de los observadores que viajó a Rusia para observar justamente las elecciones, y él es especialista, es subdirector del Observatorio de Elecciones de acá de Argentina, así que vamos a hablar con él y vamos a hablar un poco con Ana, que ya la tercera vez que la dejamos fuera de su informe sobre los soldados, cómo trataban en la Segunda Guerra Mundial o Gran Guerra Patria a... Usa 2 minutos para titular. Haciendo un hincapié. Ana María, hace la presentación así después lo trabajamos. Dale. Bueno, sí, el tratamiento especial, el maltrato, digamos, el maltrato alemán nazi a los prisioneros de guerra soviéticos, porque vos me hablás siempre, ¿de dónde surgen esas cifras colosales de pérdidas humanas en la ex Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial? ¿De dónde? ¿Cómo se conforman? Y este es un informe solamente de los prisioneros de guerra. ¿De qué manera fueron sistemáticamente, digamos, destruidos? Ok. Muy bien. Sí, porque hay que decirlo, y de paso quiero colar un tema, pedirles a ustedes, porque si no es en este programa, ¿dónde va a ser? En este periodo de convalecencia del dengue, tuve oportunidad de ver una película que se llama El crimen perfecto, que es la caída del muro de Berlín, que tiene tanta fama y que, bueno, se hace música, pero es cómo se invade la Alemania Oriental. Es una película excelente, alemana, que me gustaría que algún día trabajáramos con algún experto cómo fue la caída del muro de Berlín. Digo un título nada más, hacían cola las empresas para comprar en la privatización que se hizo de Alemania Oriental, empresas orientales. Solo el 6% de las empresas de Alemania Oriental quedaron en manos de los alemanes orientales. El resto fue todo comprado por Occidente con 2 pesos con 10. Hay escenas de empresarios haciendo cola para quedarse con las empresas de Alemania Oriental, lo que generó una desocupación, porque siempre se ve la caída del muro, las piedras que caen, la música, esto y el otro, y no se ve lo que pasó con el pueblo alemán de Alemania Oriental. Digo, tuve oportunidad de ver una serie de 4 capítulos que la recomiendo, El crimen perfecto se llama, que es un asesinato de un alemán, de un referente de la Alemania Occidental, pero digo, nunca se habla, muy poco se habla, y Occidente tapa eso como un éxito, ¿no? De un triunfo del capitalismo, pero que fue una derrota. Convirtieron a Alemania Oriental en una colonia. Sí, pasó lo mismo con Ucrania, pasó lo mismo con la primera etapa de Yeltsin y Gorbachev de Rusia. En Rusia se restituyó a partir del 2000, en Ucrania no, por eso estamos viviendo esta escenificación. Así que un día vamos a hablar de todo eso, cómo se vendieron y cómo se remataron, digamos, todos esos poderes que eran
formaban parte del pueblo que dejaron de existir y pasaron a la oligarquía. Buenísimo. Vamos a la tanda entonces. Vamos Bueno. a la tanda, gracias. Estamos en Pax Rústica. Vamos, Carlitos Di María. поле я сажаю алюминиевые огурцы. И мне кидайте свои пальчики, да, ведь я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы. Estamos en la segunda media hora de Pax Rústica de este 4 de abril del 2024, que como ustedes verán, a nosotros nos gusta entrelazar todo lo que tiene que ver con Rusia, en este caso lo de Malvinas, que hasta el día de hoy, porque el problema de los medios de comunicación, que van parcializando la realidad, van mostrando un hecho, un buque pesquero chino que no es chino, que es argentino, lo contaba Ana María Silvana hace un rato, bueno, y después pasa, pero esto está pasando todos los días, la disputa geopolítica se da todos los días, y cuando uno solo la mira desde Occidente le falta más de un ojo para mirar la realidad. Por eso nosotros defendemos nuestro posicionamiento de Pax Rústica, no porque seamos prorrusos ni porque querramos defender intereses que no tienen que ver con los intereses soberanos de Argentina, sino porque necesitamos tener información de todos lados. Y creo que este es el aporte que hacemos desde Pax Rústica con Silvana, con Ana María, contando la historia, pero además una historia que está viva. Hablar de Malvinas hoy es también hablar de la realidad de lo que pasa en las Malvinas hoy, lo que puede pasar en la Antártida, lo que pasa con los buques pesqueros y con lo que pasa con toda la situación que nos involucra. Los medios de comunicación parcializan, dividen y nos desinforman. Pero bueno, adelante porque tenemos un invitado. Ni hablar. Sí, tenemos un invitado. Quiero anunciar esto solamente, que uno de los pocos países que nos apoya en todos los pedidos, durante todos los gobiernos que hemos tenido, es Rusia, en el pedido del restablecimiento de las Malvinas como parte de la Argentina. Eso es algo que nunca faltó. Ellos siempre levantaron la mano, no solo ellos, hay otros también, pero que quiero decir eso, que me parece que es importante. Bueno, tenemos un súper invitado, como siempre estamos acostumbrados a presentar, Sebastián López Calendino, que es de la Universidad Nacional de La Plata, que es el vicepresidente, podríamos decir, subdirector, perdón, del Observatorio de Elecciones que tenemos nosotros en la Argentina, y él fue el nexo que tuvimos nosotros, Néstor, cuando vino la Cámara Cívica. ¿Te acordás las tres personas que llamamos a la radio, que la tuvimos en la radio, que hicimos? Bueno, él fue un poco el artífice que los trajo aquí. Así que, porque en ese momento Rusia no podía participar en nada por todas las restricciones que tiene, ¿no? Pero bueno, nada, buenos días, Sebastián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Silvana, Ana María, Néstor? ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Bienvenido. No, Bienvenido a gracias Pax vos. Rústica, Sebastián. ¿Estás en La Plata? No, yo vivo en Buenos Aires. Doy clases. Ah, bueno. Sí. Si no te Néstor pedíamos los datos meteorológicos, porque ahora también nos vamos a quedar sin servicio meteorológico. Sí. Están despidiendo a la gente del servicio meteorológico, entonces ahora va a quedar en manos de los argentinos de bien, los nuestros, decir qué temperatura hay en tal o cual ciudad. En cada lugar, sí. Bueno, quiero decir que Néstor y Sebastián estuvieron en un viaje que se hizo el año pasado, en septiembre. ¿Se acuerdan que nosotros fuimos un poco los promotores del foro latinoamericano ruso que se hizo parlamentario? Y bueno, así que ustedes se conocen de ahí. No hace falta presentarlos. Pero bueno, Sebastián, estuviste hace poco, estuviste 2 veces, una en septiembre, por lo que entendí, y otra ahora en las elecciones. Nos interesa que nos cuentes un poco, como especialista en la materia, cómo se desarrollaron las elecciones. Vos estuviste en una ciudad súper extrema, ¿no? Vladivostok. Claro, sí, yo fui invitado por la Cámara Cívica de Rusia
como observador. En realidad, la Cámara Cívica de Rusia obra de intermediario por la Comisión Electoral Central, que es el organismo electoral que tiene la Federación Rusa para la organización de las elecciones. Y efectivamente, cuando llegué a Moscú, me avisan que tengo que partir a las 4 horas hacia Vladivostok. Vladivostok es la ciudad del extremo oriente, es la última parada del tren transiberiano, es una ciudad portuaria que está frente al mar de Japón, apenas a 150 kilómetros de Corea del Norte, 100 kilómetros de la frontera con China, y cruzando el mar de Japón ya uno se encuentra con la isla y con Tokio, ahí nomás. Un lugar muy lindo para estar. Un viaje muy interesante porque, bueno, uno no tiene muchas posibilidades de conocer este tipo de ciudades, que es una ciudad grande, es una ciudad que tiene 800.000 habitantes. Calculen que es como la ciudad de La Plata aproximadamente, una ciudad así, pero con un puerto muy importante y con una isla que se llama Ruski Island y grandes universidades, y la verdad que fue una experiencia muy, muy, muy interesante. En cuanto al... ¿Qué hacía frío cuando estabas? Porque ahí es un frío extremo. No tanto porque el mar atempera un poco la temperatura, hace más frío en Moscú, en San Petersburgo, pero es cierto que lo vi por primera vez el mar congelado, o sea, con bloques de hielo, eso no había visto nunca en mi vida. Y otra, por ahí otra anécdota de la ciudad que es interesante, que nunca tampoco lo vi, es que como es una ciudad que está muy cercana a Japón, hay una importación de automóviles de Japón muy importante. Y como ustedes saben, en Japón, en Inglaterra, en Australia, los autos tienen el volante al otro lado, cual nosotros conocemos. Y es la única ciudad que vi que conviven los automovilistas con los volantes a la izquierda y a la derecha. O sea que, digo, bueno, ¿cómo harán con la regulación normativa de tránsito? Se tiene para no chocar. Es muy difícil, claro. Porque uno busca al conductor y no lo ve, claro, está en el otro lado. O sea que es algo que me llamó mucho la atención. Como dato de color de Vladivostok. Okay. Pero bueno, hablando ya de las elecciones, que es a lo que fui, bueno, para mí era un desafío. Yo ya había estado en Estados Unidos, que en un país extremadamente grande, pero nunca en el país más grande del mundo, viendo cómo se organiza un proceso electoral con 117 millones de electores inscriptos en el padrón electoral. Para que se den una idea, nosotros tenemos 35 millones de electores, y de los cuales fueron a votar, a pesar de que no es obligatorio ir a votar, el casi 78% de los electores. Lo interesante es que fueron a votar 87 millones de electores, y de los cuales el presidente Putin sacó 76 millones de votos. Había 4 candidatos, los otros 3 candidatos sacaron entre el 4% y 3,5%. Eso fue el resultado de esta elección. Similar, me hizo acordar mucho, yo estuve en El Salvador en febrero, en la elección de Bukele, similar a los resultados de El Salvador, con una gran concurrencia de electores. Y con lo que hago yo siempre, uno compara con la Argentina, y lo primero que hacía era comparar con Estados Unidos por la extensión y por el mecanismo, por los sistemas, el mecanismo de votación que tiene Rusia. Rusia ofrece a los votantes un sistema de votación manual, que es casi como el que se lleva adelante en toda América, que es una boleta única de papel con los 4 candidatos, donde uno marcaba el elector en el cubículo, una X, una cruz, una raya, en el candidato, en los casilleros, doblaba la boleta y lo metía en una urna grande, transparente, y eso quedaba en el lugar. Con la característica de que en Rusia, desde 2017-2018, las elecciones se realizan en 3 días consecutivos. Es decir, empezó la elección el viernes, continuó el sábado y terminó el domingo. Esto también hace bastante único en el mundo. Otros países que tienen elecciones de este tipo, por ejemplo la India. La India es un país que por ahí duran meses las elecciones por la cantidad de habitantes, por la diferencia de castas. Pero es una de las cosas que yo defendí en la presentación de la que hice en la Cámara Cívica, porque, ¿qué pasa? Le otorgan al elector 3 días, la posibilidad de 3 días de poder votar, con un horario muy importante, amplio, de 8 de la mañana a 8 de la noche, durante el viernes, durante el sábado y durante el domingo. Esto hace que
las personas que están trabajando puedan concurrir en cualquier horario a votar una vez que terminaron de trabajar. O sea, es algo de una amplitud horaria que me pareció muy importante. Tiene que Otra de ver, las- perdón, Sebastián, Sí. que te interrumpa, tiene que ver también con la cantidad de usos horarios, porque tienen 10 usos horarios en el país. O sea, cuando amanece en Vladivostok, Exacto. en Moscú todavía es el otro día, el día anterior. Exactamente. Por eso nosotros cuando estábamos en el cierre del escrutinio, yo le mandé acá a la Embajada de Buenos Aires una de las primeras actas que salieron, que es la de Vladivostok y Kamchatka, que son Ujú. las que, pues estábamos con la diferencia horaria con Buenos Aires, en Vladivostok son 13 horas más. Así que ellos pudieron tener ya las primeras actas de esta elección. Pero sí, me parece que es bueno, me parece que es un mecanismo interesante por la extensión del país y por la cantidad de gente, ¿no? Por la cantidad de población que le permite esto al elector una mayor concurrencia, tal como se ve en estas elecciones. Tienen, sin ser el voto obligatorio, tienen más o menos la misma participación que tenemos nosotros con voto obligatorio. Mira. Otra cuestión que me pareció importantísima, nos llevaron el primer día, el viernes, al centro de cómputos del organismo electoral de Vladivostok, y hace pocos años implementaron cámaras en todas las escuelas, en todos los lugares de votación. Entonces esto parece cierto, al principio parece algo como Gran Hermano, pero ¿qué pasa? Todos pueden tener un control exacto de lo que está pasando en cada una de las escuelas. Obviamente las cámaras están colocadas para que se pueda ver cómo llega la gente, no en el cubículo donde vota, o sea, no se ve qué es lo que vota, obviamente, pero se ve que la elección se está desarrollando con normalidad. Eso también me parece un punto a favor, que quizá esto podríamos también aplicarlo nosotros para también desmitificar un poco, ¿no? El tema de estas ideas a veces de fraude que decimos que ocurren en nuestras elecciones. Bueno, en Rusia con esto yo creo que lo han hecho de esta manera, que todos puedan ver qué es lo que está pasando en cada puesto de votación. Me parece un punto a favor o punto para analizar positivamente. Otra cuestión son los sistemas de votación que estaba hablando. Le dan la posibilidad al elector en algunas escuelas de votar en forma manual, y la otra también votan en forma manual, que eso también lo vi en Estados Unidos, y después pasan la boleta por un escáner que está pegado a la urna, y esa boleta cae, pero ya queda escaneada, y después eso se hace un escrutinio rápido cuando se termina, automático. Es la verdad, y funcionó perfectamente. Porque tienen un holograma, ¿no es cierto? Yo lo vi eso, cada papeleta Las tiene un boletas, holograma. cada boleta tiene están firmadas por las autoridades electorales. Es lo mismo que una votación, les diría que en cualquier país de América. O sea, tienen un holograma, un código de seguridad, que esa boleta es la oficial. Pero fíjense que el elector presenta su documento, lo registran en el padrón, igual que nosotros. Le dan la boleta, el presidente de mesa, él va a un cubículo, marca una cruz, dobla la boleta y lo pone en la urna y se fue. Ya está. No tiene más nada que hacer el elector. En el caso del sistema automático, en lugar de meterlo en la urna, lo pasa por un escáner automático y esa boleta cae directamente a la urna y se va al elector. La diferencia está en el escrutinio. El escrutinio puede ser manual, porque se abre la urna, se separan los votos y se empiezan a contar, como hacemos nosotros en las elecciones, o el sistema lo hace automáticamente ese escrutinio, porque se fueron escaneando cada una de las boletas que iban cayendo, y eso después esa máquina se pone en modo contador, después del domingo a las 8 de la noche cuando cerró, y ahí se empieza a sacar el resultado y empieza a imprimir la misma máquina el resultado. Otra cuestión es que hay observadores, pero no observadores electorales, sino que estaban los observadores o fiscales de otros partidos políticos. Había siempre en las escuelas que fuimos los observadores de los partidos políticos de la oposición y del oficialismo. Siempre había mirando el proceso. Pero es un proceso que entiendo que para los rusos les funciona porque nadie planteó algún tipo de problema en cuanto al escrutinio del resultado de la elección. Sí me llamó la atención que nos llegaban, yo me acuerdo que el 17 era el cumpleaños de mi papá, entonces le mandé feliz cumpleaños, y me manda una foto
de la elección y me dice, son democráticas las elecciones allá, y me muestra a 2 oficiales rusos con una ametralladora apuntándole a un elector como diciéndole que tenía que votar en determinado sentido. Entonces le digo, no, mirá, estos son todos fake news, y después uno empieza a leer muchos medios donde diciendo que bueno, que hubo fraude, y yo les digo la verdad, hemos recorrido varios lugares en Vladivostok, que es una ciudad chica para todo lo que es Rusia, pero después cuando volvimos a Moscú y tuvimos una reunión entre todos los observadores que había invitado a la Cámara Cívica, expertos electorales internacionales de todos los países, inclusive una ex candidata a presidenta de Estados Unidos por el Partido Verde, muy, muy interesante, pude hablar con ella. Y gente que tiene mucha experiencia en el mundo sobre elecciones, y todos decían exactamente lo mismo, o sea, en la evaluación final. El sistema funciona, el sistema es transparente, el sistema no es diferente al que utilizan en Estados Unidos. Eso también, yo por eso lo comparo con Estados Unidos. Y hay algo más que tener en cuenta, porque uno por ahí veía que algunos medios ucranianos o algunos medios de la Unión Europea decían que hubo fraude, esto y el otro, pero el mismo sistema que se utiliza en Rusia de votación es el que se utiliza en Ucrania, con las mismas urnas, porque decían que las urnas eran transparentes y se podía ver qué es lo que votaban los electores. Estuve investigando y es el mismo sistema, las mismas urnas que se utilizan en las elecciones de Ucrania. Sí, exactamente. Es cierto igual. que son unas urnas, que eso fue un aporte, una conclusión, una sugerencia que le hice a la Cámara Cívica, es que las urnas eran demasiado transparentes. Entonces es cierto que cuando el elector metía el voto, ese papel se abría y uno podía ver, si quería, mirando como si fuera una pecera, ¿Quién ver había votado? quién había votado en realidad, o ese votó a tal candidato, o ese votó al presidente. ¿Qué pasa? En la embajada en Buenos Aires lo solucionaron. ¿Por qué? Porque la urna no era tan transparente, es decir, tenía como un metalizado, entonces no se veía. Una vez que el lector metía el voto, no se veía qué es lo que había dentro. Yo lo que sugería era que lo hicieran no tan transparente la urna para que justamente no ocurra esto. Y otra sugerencia que hice es que en el voto manual, como son 3 días, me hace acordar las elecciones de los centros de estudiantes de la universidad, como son 3 días consecutivos, al terminar el primer día y el segundo día, abren la urna y meten todos los votos en un sobre. Yo decía, por ahí ya han invertido tanto dinero en todo el sistema electoral que quizá no sería conveniente. Sería conveniente seguir custodiando la urna, no abrirla día por día y continuar metiendo en esa urna, o bien poner 3 urnas, una para cada día, como se hace en las elecciones de las facultades, y no abrir día por día. ¿Por qué? Porque a veces uno podía ver más o menos cuando estaban acomodando cómo podía ser el resultado, pero son cuestiones mínimas y que se les funciona, no hay que hacer ninguna explicación. Es lo que uno ve desde su sistema electoral como un aporte que podrían tener en cuenta o no. Pero la verdad que el sistema me pareció bueno, y vuelvo a decir, es el mismo sistema que utilizan en Ucrania, y es muy parecido al sistema que utilizan en los Estados Unidos. Cada condado tiene un sistema de escaneo. Por ejemplo, en Washington D.C. se puede escanear, el elector puede elegir ese sistema o el sistema manual. No vi muchas diferencias. Sebastián, te agradecemos mucho porque tenemos un tema todavía a tratar con Ana si llega, pero te vamos a volver a invitar. Pero una sugerencia que yo hago, capaz que se hizo y yo no lo sabía. Qué bueno sería que la gente que participó como observadores, ya sea especialistas, súper especialistas en elecciones como vos, o no tanto como otras personas que simplemente fueron a observar, emitieran un documento con estas conclusiones, porque eso sería de mucha ayuda al mundo occidental a entender que no es tan diferente de lo que estamos pasando en cada país y que nadie fue a punta de pistola a votar a nadie. O sea, eso sería bueno porque ustedes, como observadores internacionales, especialistas en el tema, que las han invitado en varias ocasiones para hacer este trabajo, sería bueno que emitieran un documento a nivel internacional en inglés o en lo que sea, para que la gente supiera y que esas fake news se caigan, porque solamente con lo que vos dijiste acá ya todo lo demás es incuestionable, porque sos una persona que representa una institución que se ocupa de las elecciones en el mundo. Te agradecemos un montón. Lo que acaba de decir Sebastián, y a favor de él también, la calidad para
para transmitir lo que fue su fiscalización. Realmente excelente, yo lo escuchaba atentamente, no quise interrumpir, pero él estuvo en las elecciones de Bukele, estuvo en Estados Unidos, digo, no es un improvisado que va y entonces, bueno, le muestran una imagen y lo convencen. Digo, hay un trabajo científico, si se quiere, de control de elecciones a nivel mundial, y la verdad que a mí me gratifica haberlo escuchado, e inclusive los posicionamientos críticos que me parecen correctos, sin conocer bien cómo fue la situación. Realmente te agradecemos, yo te agradezco, Sebastián López Calendino, esta participación en PAC Rúsica. Silvana, muy buena la invitación, porque yo sé que no habrá millones escuchando esto, pero es una manera también de ir desmontando todo esto que hace Occidente. Yo vi esas imágenes a punta de fusil para que la gente votara, y eso no se podía entender ni dónde era, porque no había una cola, no había nada. Así que muchísimas gracias y felicitaciones además por el viaje, ¿no? Y por las ilustraciones de lo que es llegar a un punto como eso. Muchísimas gracias, Sebastián. A ustedes, muchas gracias. Gracias, Sebastián. Hasta pronto. Te vamos a volver a invitar. Ana, dale con lo tuyo de iniciar, por lo menos. Nunca terminamos de iniciar. Siempre pasa lo mismo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi llevó a cabo una política deliberada de maltrato a los prisioneros de guerra soviéticos, que era muy diferente del tratamiento dado a los prisioneros británicos y estadounidenses. Esto produjo entre 3.300.000 y 3.500.000 muertes entre los prisioneros de guerra. Durante la invasión de la Operación Barbarossa, la invasión de la Unión Soviética por parte de las fuerzas del Eje, cayeron millones de prisioneros del Ejército Rojo en el primer momento. Muchos fueron ejecutados arbitrariamente en los campos por las fuerzas alemanas o mandados a las SS para su fusilamiento. También existió una orden que se llamó la Orden de los Comisarios, que ahora voy a explicar. Y sin embargo muchos murieron durante las marchas de la muerte desde las líneas del frente o por las condiciones inhumanas de los campos de prisioneros de guerra y los campos de concentración o exterminio. Se calcula que al menos 3.300.000 prisioneros de guerra soviéticos murieron bajo la custodia nazi. Si lo comparamos o contrastamos con los 8.300 muertos de un total de 231.000 prisioneros británicos y estadounidenses, la cifra es colosal, porque es un 3% de muertes de estadounidenses. Repetilo para que se entienda. 3 millones, repetilo por favor, Ana María. Estos son por los datos del Museo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos. El conteo en Rusia es otro. Hay varias fuentes y hay varias cifras de diferentes fuentes, pero a lo que estoy hablando se trata del Museo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos. Ellos dicen que son 3.300.000 prisioneros de guerra soviéticos muertos, de un total de alrededor de entre 5 y 6 millones de capturados, ¿no? Y contrastado con 8.300 muertos entre británicos y estadounidenses de un total de 231.000 prisioneros estadounidenses y británicos. Eso es un 3% de los muertos en la Unión soviéticos. Alrededor de un 5% de los prisioneros soviéticos que murieron eran judíos. La mayoría de las muertes tuvo lugar entre junio del 41 y enero del 42, cuando los alemanes mataron a unos 2.800.000 prisioneros de guerra soviéticos, sobre todo al dejarlos morir de hambre, exponiéndolos al frío o aplicándoles ejecución sumaria. 1 millón fue excarcelado, de los cuales la mayor parte fueron a trabajar en trabajos forzados a otros sitios, se lo trasladaron a otros sitios. 500.000 aproximadamente se fugaron, no fueron liberados, y los restantes 3.300.000 murieron.
Estas son algunas de las cifras, pero vamos a ampliar en el siguiente programa vamos a hablar sobre la película Iris Matri, que justamente habla sobre el ensañamiento que tenían con la raza eslava, el ejército nazi. Porque, bueno, solo para dar unos pequeños datos, en Bielorrusia, ¿no? Que queda al lado de Rusia, ¿no? Más o menos destruyeron 209 ciudades y quemaron enteros 9.200 pueblos. Fueron absolutamente quemados y arrasados, dejados en cero. En Bielorrusia, en la ciudad de Minsk y Vitebsk, perdieron el 70% de la infraestructura, y de 300.000 personas, habitantes que había en el año 41, finalizaron 50.000 personas vivas. Eso después de pasar los campos de concentración. Pero ¿había todavía construcciones de madera? No, todo fue quemado. No, 900, ya te digo, 9.200 aldeas fueron quemadas de un país. No, pero digo, ¿esas aldeas eran construcciones de madera todavía o no? Sí, pero también estaba hay mucha gente que no conoce que Rusia tenía y todavía tiene construcciones en madera, que claro, por eso son fácilmente incendiables, más fácilmente incendiables que sí. Bueno, Bielorrusia queda más hacia el oeste y fue de lo primero que se invadió. Entonces fueron ocupadas. Después habló sobre los campos de concentración, que había como más de 20. En Occidente se conocen solamente los más famosos, que son Auschwitz o bueno, Treblinka, pero hay otros que son muy famosos, deliberadamente o no fueron incluidos, digamos, en la pintura general, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso ya el próximo programa. Te agradezco, Ana María, y esto hay que volverlo a contar todas las veces que sea necesario. Vos hablabas de una película que no vi, que seguramente comentara, y mientras yo pensaba que como joven o niño veía películas como El Gran Escape, con Steve McQueen, todo un desarrollo impresionante. Pero la guerra no era contra Estados Unidos, la guerra de los nazis era contra la Unión Soviética, en los territorios de la Unión Soviética, para dominar a Rusia. Esto no se cuenta de la guerra, sí, hubo aliados, estuvieron en contra de los nazis, pero el que puso el territorio, el que puso el cuerpo, pusieron el cuerpo, fueron los millones de rusos asesinados en campos de concentración. Esa cifra, 3.300.000 soviéticos y 8.300 muertos sobre 200.000 europeos que estuvieron en campos de concentración. Bueno, es mucho para hablar, pero me parece que no está de más, porque si no la historia queda recontra torcida. Ana María Yarmoluk, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo a toda nuestro fan club y nos vemos el próximo martes. Ahí está. Nos vamos, Carlitos Di Mare. Por ahí dentro de un ratito ya llegó Federico García Blaya. Quédate